Entonces, hermanos, esta sería la quinta carta, la carta de el Señor Jesús a la iglesia de Sardis. Decíamos que cada carta fue escrita a una iglesia histórica. O sea, había una ciudad donde había una iglesia y esa ciudad se llamaba Sardis. Por eso el Señor le escribe a la iglesia que estaba en Sardis. Hemos dicho que la situación de cada una de esas ciudades históricas es muy significativa y simbólica. Quiere decir que las experiencias de estas iglesias, Dios las escogió particularmente porque muchas iglesias iban a vivir lo que estas iglesias han vivido. Hemos visto que cada iglesia tiene una situación particular y de todas podemos aprender porque al final dice lo que el Espíritu dice a la iglesia de Sardis, se lo dice a todas las iglesias. Entonces todos los cristianos pueden aprender de lo que el Señor Jesús le enseñó y le mandó en su mensaje a Sardis. Entonces vamos a leer verso por verso, vamos a ver cuáles son los desafíos de Sardis, como hemos visto los desafíos de las otras iglesias. En resumen, hermano, así como para irnos introduciendo, Sardis es una iglesia que está muerta. Este es el mensaje para una iglesia que está muerta. Una iglesia que está en un estado de muerte espiritual. No es como las otras iglesias manifiestan ciertas realidades de vida, pero esta iglesia en general está muerta espiritualmente. Aunque tiene un remanente entre ella, el estado de Sardis es el estado de una iglesia en muerte espiritual. ¿Y por qué digo eso antes de comenzar a leer? Porque eso nos va a dar a entender un poco cómo el Señor se presenta a esta iglesia y las cosas que de ella dice. Entonces vamos a volver ahí en el verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel es el mensajero, los mensajeros que traen la palabra a Sardis. ¿Qué le debían escribir estos hermanos o estos predicadores a esta iglesia? Dice, como todas las otras cartas, primero que todo la presentación de aquel que escribe. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Aquí el Señor se presenta de manera diferente como se ha presentado en las otras iglesias por causa de la necesidad de la iglesia. Aquí Él dice que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios nos hablan de aquel que suministra el espíritu a toda la tierra. Cuando Jesús murió y resucitó, Él había enseñado en el Evangelio de Juan que cuando Él ascendiera, Él enviaría el Espíritu Santo. Esa era una de las promesas. ¿Y por qué es tan importante esa promesa del Espíritu Santo? Porque la misma Biblia nos enseña que es el Espíritu el que da vida. Entonces una iglesia que está muerta, ¿qué necesita? Vida. Una iglesia que es como aquella niña que murió, Talita Cumi, ¿qué necesita? Que el Señor sople aliento de vida. Así como cuando el Señor también le muestra a Israel a un profeta y le dice: ¿qué ves? Y él ve huesos muertos. Y el Señor dice: profetiza. Dice que cuando el profeta comenzó a profetizar, el Espíritu de Dios vino y aquellos huesos secos y muertos comenzaron a tener vida. Entonces aquí Él se presenta como aquel que puede dar vida. Porque si bien la iglesia puede estar en un estado de muerte espiritual, el Señor puede dar vida, hermanos. Él es el que da el Espíritu. Y no lo da por medida o limitadamente. Él puede dar el Espíritu abundantemente. Muchas veces, hermanos, en la historia de la iglesia, los grandes avivamientos fueron precedidos por una época de muerte espiritual en medio del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, al darse cuenta de su sequedad, de su muerte, comenzó a clamar a Dios, comenzó a buscar a Dios, y Dios derramó de su espíritu. Hubieron grandes avivamientos. Entonces aquí Él comienza a mostrarnos que Él es el que tiene el Espíritu Santo, que es el que puede dar vida.
Y el número 7, porque aquí el Espíritu es representado, dice el Señor, el que tiene los 7 Espíritus de Dios, no es que el Espíritu Santo sean en realidad 7 espíritus, sino que el número 7 nos habla de la plenitud del trabajo de Dios, o sea, el Espíritu Santo en toda la tierra pudiendo hacer esta obra en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier momento. La siguiente frase es la siguiente, dice, y las 7 estrellas, dice esto, o sea, el Señor tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Hay Apocalipsis 1:20, 2 capítulos anteriormente. Al final el Señor nos había dicho que las 7 estrellas, dice ahí en la mitad del versículo, son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, estas 7 estrellas que el Señor tiene representan los mensajeros que el Señor envía a las iglesias. Porque otro asunto que es cierto es que para que el Señor traiga un despertar y un avivar en medio de su pueblo, el Señor tiene que enviar su Espíritu y tiene que enviar sus mensajeros con su palabra. La predicación de la palabra, hermano, despierta a la iglesia cuando ella es oída y obedecida. Dios usa a sus mensajeros, Dios usa a sus siervos, Dios usa a los ministros de la palabra, no para entretener a la iglesia. Generalmente la predicación de la palabra viene con el propósito de despertar a la iglesia, muchas veces de su estado de adormecimiento. ¿Sí? Que a veces no es solo espiritual, hay gente que hasta dormida literalmente se queda en la iglesia. Y Dios necesita despertarnos. ¿Sí? Entonces Dios usa 2 instrumentos para despertar a su pueblo. Primero el Espíritu Santo y segundo la predicación fiel, poderosa, confrontante de su palabra. Esos son los instrumentos que el Señor usa y de la manera que Él se presenta. Yo soy el que doy el Espíritu y también yo soy el que envío mis mensajeros. Por eso no hay que menospreciar, hermano, cuando Dios habla a través de su palabra. Porque es una de las maneras como el Señor va a despertar a la iglesia de Sardis, una iglesia dormida, una iglesia muerta espiritualmente. Entonces ahora vemos cómo el Señor se presenta a ellos, como aquel que puede despertar por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Ahora miremos lo que dice el Señor. Ya después de Él presentarse, que nos habla mucho, nosotros podemos confiar en la obra del Espíritu Santo y podemos confiar en la obra de su palabra. Ahora miremos lo que el Señor dice a esta iglesia. El examen que el Señor hace de esta iglesia. La situación en la que ella se encuentra. Ustedes recuerdan que a otras iglesias les habla de su pasado. A otras iglesias les habla de su presente, de sus desafíos, el lugar donde están, la persecución que ellos están viviendo. Esta iglesia no. A esta iglesia entra a mirar su condición espiritual. Y mire lo que el Señor nos dice. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto o muerta. O sea, esta iglesia, el Señor la conocía, y cuando Él habla de esta iglesia, Él dice en pocas palabras: Sardis, tú tienes una gran reputación, tú tienes un gran nombre, pero ese nombre o esa reputación que tú tienes no corresponde a la realidad espiritual tuya, Sardis. Tú tienes un nombre de que vives, pero en realidad estás muerta, Sardis. A veces hay un engaño aparente en la iglesia, hermanos. Hay iglesias que uno conoce, que tal vez tuvieron hasta un pasado glorioso y cargan buena fama. Pero cuando usted mira detalladamente, es una iglesia que está en realidad muerta. El Señor va a ir más allá de la apariencia. El Señor va a ir más allá de lo que dicen ellos que son, a lo que son realmente. Porque nosotros nos vamos a encontrar en momentos de la historia de la iglesia y en lugares donde la condición de la iglesia es esa. Hasta las personas dicen que son cristianos
Y el nombre cristiano como tal es un sinónimo de salvación, de vida eterna, es un sinónimo de gozo, de paz, de poder, de dominio propio, de muchas cosas. Pero cuando usted va a examinar la confesión de esa persona de fe, solo es de labios, porque cuando usted mira su vida está muerta. No hay fe, no hay gozo, no hay alegría espiritual, no hay frutos verdaderos. Simplemente esa persona cree que es cristiano porque asiste regularmente un domingo a un lugar. Pero su vida no ha vivido ningún cambio, ninguna transformación. O sea que esto de que tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos, lo podemos vivir tanto individualmente como iglesia. Ahora, Sardis era una ciudad, hermanos, muy opulente. Era una ciudad muy prestigiosa. La misma ciudad tenía un buen nombre como ciudad. Y había allí llegado el evangelio, la iglesia había surgido, habían hermanos. Y llegó a ser una iglesia que tenía fama. Usted vive en Sardis, qué bendición, allá hay una iglesia lo más de bonita. Hay una iglesia con un buen salón, con un buen sonido, con un grupo de música bien bonito, un predicador muy elegante, muy culto. Pero cuando el Señor llegaba a Sardis, Él se encontraba que la realidad era otra. Una cosa era lo que los hombres veían y otra cosa es lo que Dios veía. Es tremendo, hermanos. Esta iglesia no tiene problemas con Jezabel. No tiene doctrina de Balaam, no tiene persecución. Miren lo tremendo, hermano, porque hay iglesias que uno dice, no, uno vaya y es todo tranquilo. No hay herejías, no hay falsos maestros, no hay errores doctrinales, no están sufriendo persecución los hermanos, no hay pobreza, en realidad los hermanos están bien. Pero esa aparente tranquilidad, a veces en vez de ser una señal positiva en la iglesia, es una señal negativa. ¿Por qué? Porque el diablo, mire, escúcheme esto, hermano, el diablo no va a perseguir una iglesia muerta, ya está muerta. El diablo no va a traer falsos maestros ni falsas doctrinas a una iglesia que ya está muerta. ¿Para qué va a traer algo si ya está muerta? ¿Usted está entendiendo, hermano? Así era Sardis. Una iglesia que no tenía pecados escandalosos, doctrinas escandalosas, ni una situación triste o lamentable, pero estaba muerta. Ese es el testimonio de Jesús, ¿no? Dices que vives, pero estás muerta. Hay cosas que para los hombres, hermanos, son gloriosas, pero para Dios no, dice Jesús en uno de los evangelios. Ahora, hermanos, yo he tenido experiencias difíciles como predicador, hermano. Bien difíciles. Pero una de las experiencias más difíciles que he tenido que vivir ha sido ir a predicar a un funeral. Una vez me llamó unos hermanos de una iglesia cerca a Bogotá. Hermano, es que pasamos una situación terrible y la verdad ninguno de nosotros tiene como la manera o no sabemos cómo hacer. ¿Qué pasó, hermanos? No, pues imagínense, hermano. Una de las familias de la iglesia, una hermana, anoche se murió su hijo. Muchacho de 20 años, hermano. Muchacho que lo habían estado evangelizando los hermanos. El muchacho fue necio, fue rebelde, no quiso escuchar. El muchacho se fue a tomar con los amigos. El muchacho tomando le dio un paro cardíaco. 20 años, murió instantáneamente. La mamá está irreconsolable. No se le puede consolar. La familia toda está llorando. Hay un funeral que si usted puede venir a compartir la palabra. Llego yo, la familia llorando, toda la gente triste, todos los amigos del muchacho borrachos ahí llorando y la iglesia ahí. ¿Y usted qué predica en un momento como ese? Un momento triste. Usted no puede dar palabras de consuelo porque usted sabe que el que murió va para la condenación.
Usted tiene que exhortar, pero usted tiene el dolor de la mamá sufriendo ahí por el hijo, porque no se arrepintió ni buscó al Señor. Una situación bien difícil, hermano. Una situación triste, ¿no? Hermano, la muerte física es triste, es dolorosa. Pero ¿saben cuál es la situación después de esa más difícil que yo me he enfrentado predicando la palabra? Es cuando llego a un lugar y el muerto no es un sujeto, sino es una iglesia. Y la muerte no es física, sino es espiritual. Cuando usted predica y los hermanos están distantes, fríos, apáticos, indiferentes, muertos, hermano. Eso es peor que ir a predicar al funeral de un muchacho que murió trágicamente. A veces a uno le preguntan, hermano, a veces cuando yo llego de viajar o llego de ciertos lugares, me preguntan, hermano, ¿cómo le fue? Y uno queda sin palabras, hermano. Porque la situación a veces de algunas iglesias es tan triste, hermano, que literalmente uno está viendo como un muerto. Una vez un pastor vio eso en la iglesia donde él pastoreaba. Los hermanos apáticos, indiferentes, los hermanos en pecado, mundanos, las familias, no, terrible. Él dijo, hermano, el próximo domingo no va a haber reunión, vamos a tener un funeral. Cuando llegaron los hermanos, ¿quién murió? Pusieron literalmente un féretro ahí en medio de la reunión. El hermano predicó un mensaje muy triste por la muerte. Entonces invitó a toda la iglesia a pasar por el féretro. Esto sucedió, hermanos. Cuando los hermanos iban pasando, los hermanos salían llorando. Miraban el féretro y salían llorando. Miraban el féretro y salían llorando. Miraban el féretro y salían llorando. Cuando los hermanos se acercaban a ver, ¿sabe qué veían, hermanos? Un espejo. Los que estaban muertos eran ellos. Hermanos, la palabra a veces es un espejo. Los que estamos muertos a veces somos nosotros. Ya no oramos, ya no leemos la palabra, ya no nos congregamos, ya no nos estamos santificando, ya no estamos creciendo, ya nos parecen aburridas las cosas del Señor, ya no evangelizamos, estamos muertos, hermano. Tal vez el mensaje de Sardis es un mensaje para usted y para mí. Tal vez estamos muertos, hermano. Dios tenga misericordia de su iglesia en estos días, hermano. De su iglesia a veces moribunda, atrapada en el pecado, atrapada en los afanes de esta vida, atrapada en la indiferencia, en los placeres. Dios pueda despertar a su iglesia de Sardis, que aunque dice que está viva, en realidad está muerta. Eso genera, yo me imagino al Señor diciéndole eso a una iglesia, hermanos. Estás muerta. Hace poco una hermana nos llamó muy triste. Nos llamó ella, su hija. Yo estaba en unas clases y no pude contestar. Así bien preocupada, ¿no? Cuando acabé las clases, como casi a las 11 de la noche, la llamé qué había pasado. Había ido al médico, le habían hecho unos exámenes. Se encontraron con un cáncer agresivo. Un cáncer, hermanos, que fácilmente puede matar a una persona en una semana, de los más agresivos que existen, avanzado. Ella estaba muy preocupada, iba a morir, joven. Sus hijos tristes. Un golpe muy duro, nosotros también, una situación dura, iba a morir. A veces hay iglesias que están así, enfermas, con cánceres agresivos, que si no se detienen, ¿qué va a suceder? Van a morir. Pero bueno, el Señor habla a una iglesia así para despertarla, porque recuerde que Él es el que tiene los 7 espíritus y también las 7 estrellas. Quiere decir que muchas veces, como decíamos al comienzo,
Para que Dios dé vida, tenemos que reconocer que estamos muertos. Tenemos que reconocer que necesitamos una ayuda. Tenemos que reconocer que necesitamos salvación, vida. Porque una de las cosas que más usa Satanás es el engaño. El engaño de creer que estamos bien. Y porque ¿qué es lo que pasa cuando pensamos que estamos bien? Seguimos así. Las cosas nunca cambian, seguimos haciendo lo mismo, viviendo de la misma manera. Y nos volvemos religiosos, que duran años y años yendo a un lugar, pero sus vidas nunca cambiando. Sus vidas nunca creciendo. Sus vidas nunca conociendo al Señor, ni sirviéndole como Él le agrada. Entonces, esta iglesia se caracteriza por eso, por muerte espiritual. ¿Sí? Una iglesia posiblemente que estaba llena de personas que no eran creyentes, o verdaderos creyentes, o creyentes que habían perdido el vigor de su vida espiritual y habían entrado en un tiempo de muerte. Entonces mire lo que el Señor les dice. Dice ahí: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora mire el mensaje que el Señor tiene para una iglesia así. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, el Señor nos muestra la condición espiritual y las obras que esta iglesia tiene, que no son perfectas. O sea, esta iglesia tiene obras, pero no son obras agradables. Esta iglesia tiene obras, pero no tiene obras que satisfagan el corazón del Señor. Porque, hermanos, no puede hacer cosas que para el Señor no son perfectas y agradables. Si usted lee el Sermón del Monte, usted puede ofrendar y para el Señor eso no será agradable. Usted puede orar y para el Señor eso no será agradable. Usted puede, por ejemplo, ayunar y para el Señor eso no será agradable. No puede hacer muchas cosas, congregarse, hermanos. Y aún congregándose no será agradable al Señor. Aunque lo externo esté aparentemente bien, lo interno puede estar mal. Ustedes recuerdan porque el Señor ya había usado este lenguaje de estás muerto con los judíos. Una vez les dijo a ellos: ustedes son como sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera parecen muy hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia e iniquidad. ¿Se recuerdan esos pasajes? Entonces ellos tenían obras, ¿sí? Ellos asistían regularmente a la sinagoga, ellos diezmaban regularmente, ellos leían la palabra regularmente. Ellos estaban más vivos que muchos cristianos, porque hay cristianos que ni se reúnen regularmente, ni leen la palabra regularmente, ni ofrendan regularmente. Pero aún así el Señor decía que estaban muertos. ¿Saben por qué estaban muertos? Porque por dentro había inmundicia. Una de las cosas que más mata la vida espiritual de un creyente, hermano, es el pecado. El pecado corrompe por dentro. Cualquier pecado, hermano. La mentira, la incredulidad, la lujuria, la avaricia. Cualquier pecado, hermano, mata por dentro. Y a veces por fuera parecemos sepulcros blanqueados. O sea, por fuera, yo a veces le digo a los hermanos donde yo vivo, porque los conozco. A muchos de ustedes que no los conozco. Pero a veces yo les digo: ay, hermanos, ustedes se ven tan bonitos en la alabanza. Las mujeres con velo, los hermanos así adorando al Señor. Lindos. Pero eso es una apariencia. El Señor que ve por dentro, ¿qué verá? Porque la muerte, hermano, no es casualidad. La muerte dice: la paga del pecado es muerte. O sea, si Dios se lleva su vida, su espíritu, su gracia de nosotros, es porque hay pecados. ¿Sí? Pecados personales, pecados matrimoniales, pecados familiares, pecados morales, pecados eclesiásticos. Hay mucho tipo de pecado. Y eso a veces quita la vida. Yo recuerdo una vez que mi esposa me decía:
amor, creo que se están entrando los ratones a la casa. Y yo, ¿será? Vamos a ponerles veneno. Le pusimos veneno y nunca apareció el ratón. Y un día mi esposa entra al patio de ropa así, grita. Y yo, ¿qué le pasaría? Yo subí corriendo, asustado. Cuando imagínese, se había encontrado un ratón. Entonces el ratón se había comido el veneno, hermano, y es de esos venenos que secan al ratón. ¿Sí? Entonces el ratón estaba ahí seco, debajo de un armario que teníamos ahí, seco. Entonces yo lo saqué con la escoba para recogerlo. Entonces el ratón estaba seco, pero parecía un ratón disecado, ni se veía ni feo se veía el ratón. No sé por qué mi esposa gritó. El ratón estaba seco, hermanos. Entonces yo voy a coger la escoba, porque me da asco cogerlo con la mano. Lo voy a coger la escoba para meterlo en el recogedor y meterlo en una bolsa. Cuando cojo el ratón, lo volteo. Cuando volteo el ratón, hermanos, el ratón estaba por dentro lleno de lombrices comiéndose. Ahí sí la escena fue terrible, hermanos. Por fuera no se veía tan feo. Por dentro había lombrices que se lo estaban comiendo. Cuando hay lombrices que se lo están comiendo, es porque está muerto. ¿Cierto? Hay hermanos que están muertos en ese sentido. Hay pecados, cosas que se lo están comiendo por dentro, hermano. ¿Sí? Por fuera, y uno les pregunta, eso es tremendo, hermano. Yo tenía unas experiencias tan desalentadoras a veces. Hermano, ¿cómo está? Bien, hermano. Ay, hermano, pero a veces lo veo como desanimado, ya no quiere venir a reunión. Cuando viene es una cara de tristeza, de apatía, está por allá en otro lugar, distraído, se duerme. ¿Cómo está, hermano? No, estoy bien, hermano, gloria a Dios, aleluya. Al mes, hermano, ¿cómo está? No, estoy bien, gloria a Dios, aleluya. Hermano, ¿cómo está? Bien, gloria a Dios, aleluya. Ah, bueno, está bien, gloria a Dios, aleluya. Pero como Dios no deja nada en oculto, hermanos. Hermano Pablo, es que tengo que contarle qué pasó, mi hermano. Imagínese que a qué días iba por tal lado y me encontré a fulano de tal. Y imagine lo que lo encontré haciendo, hermano. Hermano, ¿cómo está? No, bien, gloria a Dios. Hermanos que me contaron que lo vieron a qué días haciendo esto. Ay, sí, hermano. La verdad, llevo un año con eso, hermano. Imagínense. Un año con un pecado ahí. Hay familias, hermano. No va, hermano, ¿cómo están? Bien, gloria a Dios, aleluya. Unos problemas tremendos al borde del divorcio, hermanos. Nunca hablan, nunca sacan el asunto, pero los gusanos se los están comiendo. Se acostumbraron a los gusanos comiéndoselos. Se acostumbraron a oler a mortecino, hermanos. Y la iglesia comienza a perder, porque, hermano, en la medida que la muerte comienza a surgir, la presencia de Dios se va. Las reuniones se vuelven simples, frías. Ya no hay palabra, los hermanos ni oran, ni participan. Se fue el espíritu. Parece que la iglesia es muy ordenada y muy tranquila, pero es porque está muerta. Hay cosas a veces que no se tratan, y como no se tratan, eso trae muerte espiritual. Entonces mire lo que dice el Señor: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay cosas que necesitamos. Las cosas que están trayendo muerte, ¿saben qué necesitamos hacer, hermano? Matarlas. Afirmarlas, llevarlas a la muerte. Si yo sé que hay un pecado que me está matando espiritualmente, yo tengo que matar ese pecado. Si hay una situación que me está alejando del Señor, que me está indisponiendo, yo tengo que tratar esa situación, porque si no trato con esa situación me va a matar. O va a terminar de sepultarme en este caso. Entonces hay cosas que necesitamos tratar, hermano. Necesitamos hacer morir. Pablo decía así: hacer morir las obras de la carne. O sea, hay cosas que yo necesito hacer morir. Porque como decía John Owen, si yo no trato cierto pecado,
Si no mato ese pecado me va a matar a mí. Si yo tengo un problema con la incredulidad y a toda hora estoy en temor y en ansiedad, si yo no trato con esos pensamientos y con aquello que me lleva a la ansiedad y al temor, ese temor o esa angustia me va a robar la fe. Si yo tengo un problema con la falta de perdón, soy rencoroso, tengo la tendencia a guardar amargura hacia un hermano y dejo que eso crezca y eso crezca, eso me va a robar la vida espiritual. Si yo tengo un problema con la lujuria, y la lujuria me lleva a cometer ciertos pecados, pero sigo viendo esas páginas, sigo viendo esas películas y sigo viendo esas cosas, eso me va a robar la vida espiritual. Si yo tengo un problema con mi esposa y en vez de solucionarlo, tratarlo, pedir ayuda, consejería, sigo dejando que eso haya distanciamiento, voy a estar en un lugar donde la muerte se va a llamar divorcio. Así en muchos casos, hermano. Si nosotros no hacemos morir esos pecados, tratamos con esos pecados, definitivamente el pecado va a destruir mi vida espiritual. Ahora, como vamos a ver más adelante, no era toda la iglesia, pero sí había una porción de la iglesia grande en esta situación y eso estaba dañando el ambiente espiritual, porque hermanos, una persona muerta trae muerte. Es terrible como la influencia que nosotros tenemos tanto para lo bueno como lo malo como hermanos. Si nosotros estamos muertos y llegamos a una reunión de oración y ninguno de nosotros ora, aún los que tienen deseo de orar, van a sentirse afectados. Si nosotros somos apáticos a las reuniones, apáticos al Señor, apáticos a la santidad, eso va a influenciar a los otros que están detrás de nosotros. A veces uno se pregunta y le dicen, hermano, mis hijos están muertos. Y uno dice, no es de extrañar, hermano. Su fe cristiana es muerta. Sin vida, sin obras, sin sacrificio, sin santidad, sin consagración, sin servicio. ¿Usted esperaba tener hijos vivos? A veces la misma predicación, hermano. Hay hermanos que paran a predicar la palabra y están muertos. Y hablan y transmiten muerte. En vez de vivificar, despertar, alentar, exhortar, su predicación es como un bálsamo para muertos. La iglesia sigue igual, no hay cambios. No hay un despertar, ni siquiera lo apedrean. Como dijo Martín Lutero, a veces deberíamos hablar tan en contra del pecado, de tal manera que o la iglesia aborrece el pecado o la iglesia nos aborrece a nosotros. O la iglesia despierta o la iglesia nos apedrea. Una de dos. Pero ese es el ministerio de la palabra. Pero hay hasta predicadores que usted ve que lo que están haciendo es como darle airecito para que duerma tranquilo al hermano. Darle airecito para que sigan en su dormir. Hasta los predicadores hoy en día en muchos lugares están muertos. Tienen buena teología, tienen conocimiento, pero cuando hablan, transmiten muerte. No hay vida, hermanos. Entonces necesitamos vigilar, porque mire lo que el Señor dice. Como Él no encuentra la situación de esta iglesia buena, sus obras son imperfectas, su vida espiritual está decadente, mire lo que le dice el Señor. Ahí en el verso 3. ¿Cuál es la solución en un tiempo así, hermanos? ¿Cuál es la situación? ¿Qué puede hacer el Señor en un tiempo donde la situación ha llegado a tal punto? Dice ahí el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay dos cosas que se dicen en este pasaje. Primero, el Señor hace una referencia a lo que ellos han recibido y oído. Es posible, hermano, que Sardis en algún momento tuvo una muy buena palabra. En algún momento fue una iglesia que tuvo el ministerio de hermanos muy ungidos. Posiblemente Juan había trabajado en esta iglesia, Juan el apóstol. Y esta iglesia, eso era tal vez lo que le daba buena fama. Yo he ido a iglesias, hermano, donde los hermanos comienzan, no, hermano, es que aquí el que fundó esta iglesia fue fulano de tal.
Y después vino fulano de tal. Y después vino fulano de tal. Y después vino fulano de tal. Y uno se pregunta, bueno, hermano, y después de que vinieron tantos hombres con tanta palabra buena, ¿por qué la situación es esta? Porque fueron iglesias que tuvieron un buen ministerio de la palabra, hasta tienen fama. No, es que aquí, bueno, no digo por qué ejemplos, porque a veces podría uno pensar, pero iglesias que tienen fama. Pero eso quedó en el pasado. Pero el Señor le dice, miren, lo que ustedes oyeron, acuérdense de esa palabra. O sea, la palabra sembrada, aún en el pasado, aún la palabra que el Señor está diciendo acá puede despertar. Acuérdense de esto. Acuérdate, no seas olvidadizo. Ayer estuvimos en una reunión así pequeña. ¿Qué hicimos? Acordarnos lo que hemos estado estudiando estos días. Porque es muy posible que si yo le pregunto de qué se trata el mensaje a Éfeso, hermano, usted no se acuerde. No han pasado 5 días, hermano, y tal vez usted ya se olvidó de lo que estudiamos ese día. ¿De qué trata el mensaje a Tiatira, hermano? A Esmirna. No, fue un mensaje tremendo. ¿De qué trata? No, ya no me acuerdo, hermano. Espere, abro la Biblia y considero a ver de qué trata. Hermano, nosotros tenemos la tendencia a olvidar, y ese olvidar las cosas que el Señor nos ha hablado es menospreciar lo que el Señor tiene para decirnos. Es menospreciar al Señor mismo. El Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Usted lee la Biblia, hermano? Diariamente. ¿Usted guarda lo que lee? ¿Usted lee la Biblia con su esposa? ¿Usted le lee la Biblia a sus hijos? ¿Usted medita en esa palabra? Cristianos que ni eso, hermano. Vamos a hacer yo hago siempre este ejercicio con mis estudiantes de teología. Vamos a levantar la mano los que no, bueno, no la levante. Vamos a levantar la mano los que no han leído la Biblia como cristianos una vez completa. Hay cristianos hoy en día, hermano, que no leen la Biblia. Ni siquiera la han leído una vez en su vida cristiana. No es de extrañar porque están muertos, hermano. ¿Cierto? Pero nosotros ya recibimos una gran palabra, poderosa palabra, escrita, hermano. Está en nuestro idioma. Hermano, había generaciones donde los cristianos no tenían la Biblia. Cuando la tenían en un idioma que no entendían. Cuando la tenían no sabían leer. Nuestra generación es una de esas generaciones donde el analfabetismo es muy poco. Casi todas las personas leen. ¿Pero qué leen? Facebook, WhatsApp, el periódico. Pero no leen la Biblia. No hay de extrañar porque estamos muertos. Si la palabra es la que da vida. ¿Sí? Hay padres que dicen, hermano, el Señor va a salvar a mis hijos. Depende. Depende de la gracia de Dios y depende de la responsabilidad suya. Pero uno les pregunta, ¿usted hace un devocional con sus hijos? ¿Usted ora con sus hijos? ¿Usted exhorta a sus hijos con la palabra? La fe viene ¿por dónde, hermanos? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay papás que ni oran. Si ellos no leen la palabra, ¿cómo se la van a leer a sus hijos? Por eso no es de extrañar que hay tanta muerte, ¿cierto? Para que haya un avivamiento, hermano, escúcheme esto. Para que haya un avivamiento y un despertar en la iglesia, en nuestras vidas y en la familia, debe haber hambre por la palabra. Si no, estamos destinados a la ruina, hermanos. Si no hay hambre si no leemos, oramos, estudiamos esa palabra, nos sumergimos y anhelamos conocer cada vez más esa palabra, vamos a seguir muertos. El despertar de Dios, porque hoy en día se dice avivamiento en muchos lugares. Si usted va y lo que ponen es músicos a hacer bailar a la gente. Pero no es un despertar genuino de corazones, de
de arrepentimiento, donde las personas abandonen el pecado, donde las personas busquen a Cristo, se santifiquen. No, simplemente ese avivamiento en realidad lo que es entretenimiento para muertos, entretenimiento religioso. La gente salta, brinca y sale y sigue viviendo de la misma manera. Pero cuando hay hambre de la palabra, hermanos, cuando se busca intensa y constantemente la palabra trae un despertar. Dice ahí, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. No es solo oír, hermano. No es solo leer, es obedecer también, hermano. La palabra debe traer un cambio en nuestra vida. Si la palabra no trae un cambio en nuestra vida, no trae una diferencia a lo que estamos haciendo, realmente es lo que somos oidores olvidadizos, oidores rebeldes. Porque oímos, entendemos, pero cuando salimos, seguimos viviendo de la misma manera. Si usted sigue viviendo de la misma manera, usted no solo es un oidor olvidadizo, es un oidor rebelde. Uno que desafía la palabra de Dios y le dice a Dios, aunque yo sé lo que tú dices, voy a vivir como se me da la gana. Hay mucha gente que vive así. Oye, entiende y aún así se rebela contra lo que oye. ¿Sí? Pero hermanos, si nosotros oímos y estamos dispuestos a cambiar, a obedecer, Dios puede despertarnos. Dios puede darnos vida, ¿no? ¿Qué más dice? Ahí se menciona una palabra que ya se había mencionado en el verso 2. Velar. Pues si no velas, y recuerde que en el 2 decía, sé vigilante. Hermano, la muerte espiritual llega por la indiferencia. ¿Saben que esta ciudad, se cuenta que esta ciudad quedaba en una especie como de monte, que la había hecho una fortaleza? Porque siempre que esta ciudad había sufrido ataques directos, aún en la época de Alejandro Magno, o en la época anterior, la época de los persas, esta era una ciudad que siempre salía en victoria, porque como quedaba en una especie de montaña, era casi imposible que la invadieran. Pero había sucedido 2 ocasiones en que esta ciudad había sido conquistada. ¿Y saben por qué había sido conquistada? Porque aquellos que habían venido a ella vinieron cuando la ciudad en su comodidad y tranquilidad estaba durmiendo. Fueron ataques sigilosos. Fueron ataques que no se esperaban. Entonces, ¿qué representa esa situación aún histórica de Sardis? Que cuando la ciudad está cómoda, está tranquila, sin darse cuenta, la ciudad comienza a estar en un estado de adormecimiento. Y ahí en ese estado es cuando la muerte espiritual o la impiedad o los gusanos entran. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue el día que pecó David con Betsabé? Miren esa historia, hermanos. Dice el pasaje que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se encontraba a las 3 de la tarde durmiendo. Hermano, la pereza espiritual. Entonces yo no me despierto temprano a orar, sino duermo hasta tarde. Yo no leo la Biblia, pero entonces me la paso acostado en el celular. Yo en vez de congregarme, no es que estoy cansado. ¿Y qué? Para ir a trabajar no está cansado, ¿cierto? Para ir a hacer esto no está cansado. Pero para congregarse sí estoy cansado. ¿Eso es qué? Falta de vigilancia espiritual. Eso es negligencia, hermano. Entonces David estaba ahí en el celular a las 3 de la tarde y ¡pum! Se encontró una muchacha mostrando el cobre. La pereza espiritual es la madre de muchos pecados, hermano. La indiferencia espiritual es la madre de muchos pecados, hermano. El hombre que no vigila, la mujer que no vigila, la mujer que no ora, el hombre que no ora, es presa de muchos pecados. Pecados que a veces se cocinan en el silencio, en la tranquilidad de la comodidad. Por eso debemos estar, ¿qué?
vigilando. Sardis cayó, la ciudad cayó porque no vigiló. Y a veces nosotros caemos porque en vez de estar orando y velando, estamos durmiendo. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a Pedro? Pedro, velad y orad, porque la carne es débil. O sea, hermanos, además de todas las cosas que tenemos, esta carne es inclinada al pecado. Y si nosotros no fortalecemos la vida espiritual y oramos y velamos, vamos a exponer nuestra carne a la debilidad del pecado. El espíritu está dispuesto, a la verdad Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Solo falta cooperación de nosotros. No puedo orar, bueno, comienza a pedirle al Señor que lo ayude en su debilidad y pueda orar. No puedo leer, pídale al Señor. No puedo amar, no puedo perdonar, no puedo ser paciente, no puedo eso. Pues el Espíritu lo puede ayudar. Pero además de que somos débiles, somos indiferentes, hermano. Nos acostumbramos a las lombrices que nos están comiendo por dentro. Por eso viene la muerte. Pero Jesús está diciéndole, Sardis, acuérdate de la palabra y despierta. Basta ya del sueño. Basta ya de ese tiempo que tuvieron así de pasividad. Despierten, vuelvan a mí, vuelvan a mi palabra. Yo les puedo dar vida, yo les puedo ayudar. Hermano, oración, ayuno, consagración, santidad, apartarnos de cosas de este mundo, tratar nuestros pecados. Eso puede traer un despertar en medio nuestro. Ahora mire lo que dice el verso 4. Dice el juicio. Si ellos no hacen esto, y dice arrepiéntete, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sardis había experimentado eso, conquistas inesperadas. Cuando ellos estaban tranquilos durmiendo la ciudad, llegaron sus conquistadores y no se dieron cuenta en qué momento llegaron. Hermano, una iglesia que no vela es una iglesia que va a ver cómo el juicio del Señor viene sin que ella se dé cuenta. ¿Cómo viene un ladrón? ¿Sabe cuál es uno de los instrumentos que más usa el ladrón cuando él quiere actuar? ¿Cuál es? El momento sorpresa. Que la gente no esté preparada. A veces el juicio llega cuando nosotros no estamos preparados. No estamos velando, no estamos orando y no nos damos cuenta cuando viene el Señor a juzgar. Y a veces hay cristianos tan descarados que después dicen, hermano, no sé por qué me sucedió esto. No sé por qué pasó esto. No entiendo cómo mi hijo se fue a esto. No entiendo cómo a mi hogar le pasó esto. No entiendo cómo a la iglesia le pasó esto. Nunca velar. Cuando el Señor vino como juez a juzgar, a robar. Tremendo el Señor viniendo a una iglesia como un ladrón, hermanos. Porque cuando la iglesia no cuida lo que tiene, el Señor va a venir y va a quitarle lo que le tenía, lo que le pertenecía. Dice ahí el verso 4 que es como una esperanza. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, a pesar de la condición de la iglesia, había un remanente. Unas pocas personas fieles a Cristo. Unas pocas personas que no habían contaminado sus vestiduras blancas. Las vestiduras blancas en aquella época eran sinónimo de realeza o sinónimo de una invitación importante. Cuando usted iba, por ejemplo, a unas bodas, a una ceremonia especial, usted se tenía que vestir de vestiduras blancas. Así como hoy en día, a veces usted dice, va a haber un matrimonio, le mandan la invitación y en la tarjeta dice, vestidos de tal manera. ¿Sí? Traje formal o vestido hawaiano. En aquella época las bodas y las celebraciones eran de traje blanco. Entonces eso quiere decir que a pesar de la situación de Sardis,
habían unos pocos hermanos que estaban andando en santidad, en pureza. Habían hermanos que no se estaban contaminando como los otros. Habían hermanos que no estaban muertos. Habían hermanos que mantenían el vigor, la comunión con Cristo y su vida de santificación. Habían hermanos diferentes. A veces siempre, hermano, en cualquier lugar, sea la situación que haya, siempre hay hermanos diferentes. Siempre hay hermanos consagrados. Siempre hay hermanos puros. Siempre hay hermanos que están caminando en torno a la santidad. Ahora usted debería preguntarse, ¿yo seré de ese remanente? ¿O yo seré de lo general? ¿Cómo está su situación, mi hermano y hermana? ¿Cómo están sus vestiduras? ¿Sucias o limpias? Dice acá, que no han manchado sus vestiduras. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Personas dignas, que se santificaron ahora y se purificaron para caminar con Cristo y van a andar con Cristo en santidad, en su gloria. Hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad no se puede caminar con Cristo, hermanos. Sin santidad no va a haber recompensa futura. Porque ahí termina el versículo 5, hablándonos de la recompensa futura. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, estas vestiduras de santificación actuales que tiene el creyente que camina con Cristo y se purifica, van a ser cambiadas por unas vestiduras celestiales. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre del libro de la vida es para personas que están vivos, no para muertos. Personas que están muertas, entonces no están escritas en el libro de la vida. O van a ser borradas del libro de la vida. ¿Cómo explicar eso? Eso es hasta difícil de explicar, hermano. Pero lo que sabemos es que los que están escritos en el libro de la vida es porque están vivos. Los muertos no, hermano. Nosotros en la iglesia tenemos una lista de los hermanos. Y yo a veces me pongo a leer la lista, hermanos. Y yo a veces digo, vivo, vivo, muerto, vivo, vivo. Porque cuando uno convive con las personas uno se da cuenta quién está vivo y quién está muerto. Y cuando esa persona deja de reunirse, ya se entrega a su pecado y literalmente manifiesta la muerte, ¿saben qué hacemos, hermano? Lo borramos de la lista. Esa lista nos sirve para orar por ellos, esa lista nos sirve para cuidar de la iglesia. Es el libro de la vida de la iglesia Ciudad Bolívar. Pero hay casos donde uno dice, o a veces dice muerto y nos toca sacarlo. Otros que ponemos a veces hablando entre nosotros, no, este está como enfermo. No ha vuelto, está apático, está en esto, está como enfermo. Hay que hablar con el hermano porque está como enfermo. ¿Usted está vivo? ¿Muerto? ¿Enfermo? ¿Cómo está usted, mi hermano? Esto es un espejo. Recuérdese la historia del pastor con el feto, con el féretro. No borraré su nombre del libro de la vida. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, estos que se guardaron, se santificaron, algún día el Señor los va a presentar delante de su Padre y delante de sus ángeles. A otros les va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de iniquidad. A otros les va a decir, Padre amado, mira, este es mi hijo. Este es mi hijo Jaime. Se santificó en medio de esa situación, en medio de esa iglesia tan difícil, Padre. Tú conocías a Sardis, Padre, ¿cierto? Mire, mi hijo fue fiel ahí.
ángeles, este es mi hijo, fiel, santo. Se llama Franklin, mira, este es mi hijo. Se llama Raquel, esta es mi hija, santa, pura. Ojalá nuestro nombre esté ahí, hermanos. Entre aquellos que se guardaron, que fueron santos. Y no que se nos diga que uno, Señor, Señor. El Señor le diga, no te conozco. Tenías nombre de que vivías, pero en realidad estabas muerto. Y no te arrepentiste. ¿Qué mensaje el de Sardis, no, hermanos? Una iglesia en decadencia, una iglesia muerta, hermanos. Una iglesia que tiene que arrepentirse. Una iglesia que tiene que volver a la palabra, hermanos. Una iglesia que tiene que vigilar y velar. Una iglesia que tiene que suplicar a Dios para que avive su testimonio. Una iglesia que tiene que tomar en serio la palabra y obedecer la palabra que ha recibido. Dios nos ayude, hermanos, a no ser esa iglesia. Yo tenía el propósito, hermanos, de acabar las 7 iglesias, pero posiblemente vamos a llegar hasta aquí, hermanos. El Señor sabe por qué, hasta dónde nos trajo, por qué terminamos en este mensaje. El Señor nos conceda meditar estos 5 mensajes a las iglesias.